En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. ¿Quién les habla? Prince Boto, y ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima aquí para empezar una nueva jornada de Economía 1000, y desde producción ya me confirman que está conectada vía Zoom Larisa Barbosa. Ella es analista senior de inteligencia de mercado de la consultora StoneX. ¿Cómo estamos, Lari? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por atendernos. Buen día, Prince, Ada, y a toda la audiencia de Radio 1000 también. Tuvo un lapsus, Lari, y te dije Lari en lugar de Larisa, pero bueno, es por el reconocimiento de hace muchos años, así que un gusto tenerte en este espacio, Lari. El gusto siempre es mío, siento que es mi casa, así que esta actualización mensual nos permite también siempre continuar en contacto para ir actualizándonos mutuamente. Así es. Y en ese sentido, la consultora StoneX dio a conocer recientemente, como lo hace cada mes, el informe conocido como el informe agrícola, donde analiza sobre todo lo que está pasando a nivel nacional, pero también agregando lo que ocurre a nivel internacional, a modo de tener como una mirada más general, Larisa. Y en ese sentido, podríamos empezar con lo general, qué está pasando a nivel internacional, oferta, demanda, y obviamente ir aterrizando ya a lo que ocurre a nivel regional y el impacto en Paraguay, Larisa. Perfecto. Vamos a empezar hablando entonces primero sobre la oferta y vamos luego a la demanda, que es lo que estuvo acaparando las atenciones en las últimas semanas, ¿verdad? Respecto a la oferta, entonces, en principio tenemos un balance con mayor oferta que demanda a nivel global para lo que se espera en el próximo ciclo 2025-2026, ¿verdad? Pero un poco más ajustado en relación a el ciclo anterior, lo que dependiendo de qué es lo que finalmente pasa con el clima y con la producción final en América del Sur, podría llegar a representar un mayor factor alcista para los próximos meses. Pero como al mismo tiempo también se espera una nueva cosecha récord en Brasil, y aunque Argentina va a plantar menos, su aumento en productividad va a compensar esa menor cantidad de hectáreas. En principio tenemos un balance holgado, y eso en el corto plazo implica en presión bajista en los precios, ¿verdad? Pero sí, todo aún en abierto entonces desde el lado de la oferta, porque América del Sur, que es en donde más se planta soja, ¿verdad?, aparte de los Estados Unidos, está en plena germinación y crecimiento de la oleaginosa, entonces estamos en un momento bastante delicado en ese sentido, ¿verdad? Y por el lado de la demanda, el principal punto, la principal pauta de este 2025 es que la guerra comercial entre China y Estados Unidos hizo con que por primera vez China no comprase ni un solo grano estadounidense de la zafra de ellos, que ya está concluida, ¿verdad? Pero nuevos acuerdos comerciales entre los gobernantes indican que en principio eso podría cambiar, ¿verdad? Al no comprarle China a Estados Unidos, lo que empezó a hacer es comprar más granos, no solamente de Brasil, sino de Argentina también. Entonces, eso generó una mejora en los precios a niveles regionales, ¿verdad? Eso también queda de vuelta entonces en stand-by, en vista a si China efectivamente empieza a comprarle sus granos a Estados Unidos y cuál será el volumen también. Pero en principio, esa guerra comercial tuvo una externalidad positiva para América del Sur, porque nuestros granos se fueron aún más concentradamente al gigante asiático. Decías Brasil y Argentina, indirectamente también Paraguay, Lari, ¿se vio beneficiado en ese sentido? Totalmente, porque
A diferencia del maíz, donde nuestro principal destino es el Brasil, para el caso de la soja, nuestro principal destino es la Argentina. Nuestra soja va a ser procesada a las industrias argentinas y nuestro vecino lidera las ventas globales de lo que es harina de soja, que forma parte importante de los insumos para las industrias de las proteínas en China, ¿verdad? Entonces, esta soja paraguaya que se va a destino argentino es un importante componente en la producción final de ese procesamiento. Entonces, indirectamente sí, eso es correcto. Era parte de nuestra producción que va a ser procesada a destino argentino, terminó yendo a China también en estos últimos meses. Mencionabas componente precio e incidencia. ¿Cómo impactó eso también, Lari, si tuviéramos que ponerle números a esta incidencia de la reconfiguración que se dio también en el mercado agrícola? Bueno, hay una diferencia importante en ese sentido porque por un lado tenemos el precio internacional, que para el caso de la soja aún es fijado en Chicago, se toma la referencia de Chicago en Estados Unidos, y a eso, ¿verdad?, se le descuenta o se le suma lo que se llama de basis, que puede ser tanto un premio o un descuento, valga la redundancia, ¿verdad? Sí. Entonces, tuvo una doble fase eso que en estos últimos meses pasó, porque si bien hubo más demanda regional nuestra acá en América del Sur, como se exportó menos en Estados Unidos y hubo más excedente dentro del propio mercado estadounidense, eso terminó generando una presión a la baja en Chicago. Entonces, aunque había más demanda de nuestro lado, como la referencia internacional sigue estando en Estados Unidos, y allá internamente sobraban más granos porque se estaba exportando menos, eso terminó generando una presión a la baja interna para ellos y consecuentemente afectándole a todas las cotizaciones internacionales también. Ya situándonos a Paraguay, Larisa, y Stonex realiza este análisis, como mencionaba al inicio del programa, de manera mensual. ¿Qué están viendo como parte de este proceso de Zafra 2025-2026? ¿Arrancó dentro del inicio de la ventana? Quizás se extendió un poco. ¿Cómo lo vieron y cómo está evolucionando? Soy consciente de que básicamente apenas arrancó, pero hacen ese monitoreo constante, así que nos gustaría también que compartieras con la audiencia cuáles son esos resultados muy preliminares que manejan desde la consultora. Perfecto. Hay 3 puntos que son los más importantes ahora a comienzo de noviembre. En primer lugar, es que fue un arranque óptimo. En segundo lugar, es que al mismo tiempo, según lo que estamos viendo, podría llegar a extenderse el plazo de las plantas en el propio suelo hasta su terminación, y eso consecuentemente nos lleva al tercer punto, que va a ser el de tal vez la afectación de la ventana ideal para lo que es la safriña. Pero yendo punto por punto entonces, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos en primera instancia de que fue un arranque óptimo, sabemos que el calendario de Paraguay para lo que es zafra, que es nuestra plantación de verano, que es la principal porque es la que tiene mayor productividad, comienza oficialmente en septiembre. Pero si se va a plantar efectivamente en septiembre, ya va a depender, como todos bien sabemos, de si llueve en el momento correcto y de cómo está la humedad en el suelo. En este año llovió cuando tenía que llover, se empezó a plantar muy temprano en septiembre en varias de las zonas más importantes para el país, y a mediados de octubre ya estaba absolutamente 100% plantada lo que va a ser nuestra zafra de la soja. Solo que, ¿qué es lo que climáticamente estamos viendo ahora que pasa? Estamos teniendo uno de los octubres más fríos de nuestra historia y uno de los octubres más nublados también. Y agronómicamente hablando, la soja es una oleaginosa que
necesita también de sol y de ciertas temperaturas un poco más altas que la que estamos viendo. Entonces, si bien fue un arranque óptimo, lo que ahora está en discusión es si vamos a tener una zafra buena o muy buena. Claro, todo puede aún cambiar, pero no estamos aún en un escenario que pueda llegar a plantear un quiebre. Estamos lejos de eso todavía en principio hoy. Entonces, lo que estamos viendo es si zonas que suelen llegar a tener la productividad más alta en el país van a poder llegar a ese techo, digamos, o si se van a quedar dentro del promedio. Y en ese sentido, algo que nos parece interesante y que fue un punto que colocamos en nuestro informe de este mes, es que el promedio por hectárea de Paraguay, ¿verdad?, tomando en cuenta toda la región oriental, que es en donde está más del 90% de nuestra soja, y más el Chaco, que es nuestra nueva frontera agrícola, pero que tiene un peso pequeño aún frente al total, ¿verdad? El promedio del Paraguay está en poco más de 3 toneladas por hectárea. Pero si nosotros tomamos las parcelas que son más productivas en el sur del Alto Paraná, en el norte del mismo departamento, en ciertas zonas de Canindeyú o en Itapúa, existen productores que sacan de 4,5 a 5,5 toneladas por hectárea. Algunos incluso en épocas excepcionales reportan 6, ¿verdad? Entonces, las zonas más productivas del Paraguay en la región oriental tienen casi el doble de la productividad que el promedio país, ¿verdad? Pero claro, cuando hacemos entonces el promedio general de todos los departamentos, quedamos en poco más de 3 toneladas por hectárea. Lo que está en juego entonces hoy es si esas zonas que son más productivas van a efectivamente poder cosechar 4 toneladas por hectárea, 4,5, o si podrían llegar a las 5,5. Al mismo tiempo también, lo que estamos viendo desde reportes de ciertas zonas en San Pedro, por ejemplo, es que luego de muchas zafras con mucha sequía, finalmente llegaron las lluvias, solo que está lloviendo en exceso. Y hay algunas parcelas que también ahora entonces se encuentran con exceso de agua, lo que nos plantea un nuevo desafío, ¿verdad? Y yendo a partir de eso entonces al segundo punto, que es el de el tiempo entonces que esta nuestra zafra de verano tiene, en principio de forma usual suele durar aproximadamente 130 días este primer ciclo, ¿verdad? Sí. Solo que con la cantidad de días nublados y con temperaturas bajas, nuestros especialistas agrónomos indican que ese tiempo podría llegar a extenderse hasta 140 días. ¿Qué implica esto que parece poco, pero son 10 días más nomás? Sin embargo, el llegar a cosechar a principio de enero, que llegar a cosechar recién a fin de enero, sí tiene un impacto muy importante en lo que es la ventana de plantación para la safriña. ¿Por qué? Porque la soja, como bien adelanté, necesita de cierta cantidad de sol y de cierto nivel de temperatura. Entonces la ventana óptima para que se haga ese segundo ciclo es poder cosechar lo antes posible para volver a plantar lo antes posible, ¿verdad? Si se retrasa entonces la cosecha de la zafra principal, eso directamente impacta en qué es lo que se puede llegar a plantar en el segundo ciclo, y en este sentido entonces podríamos llegar a tener mayor cantidad de maíz, por lo que entonces lo que termine pasando respecto a la época en la que se coseche esta nuestra zafra principal va a terminar afectando también en lo que nosotros estimemos para el segundo ciclo de la safriña. Con respecto a la estimación en producción, Lari, ¿de cuánto estamos hablando, considerando que no haya shocks, que no se presenten escenarios adversos en este sentido? ¿Cuál es la estimación que manejan desde Stonex? Para la zafra principal, nosotros esperamos más de 9 millones de toneladas, que sería más del 80% de toda la soja,
Y para el ciclo complementario, siempre que se planten las hectáreas Claro. que estamos esperando y que se llegue a un promedio también medio de lo que vimos en las últimas friñas, ¿verdad? Es un poco más de 1 millón de toneladas para ese segundo ciclo. Entonces, sumando zafra con safriña, serían 10,5 millones de toneladas de soja paraguaya. Un número interesante y que se mantiene o mantendría dentro del promedio cuando hablamos de eso que mencionas, una buena campaña u óptima campaña, Lari. Totalmente. Va a quedar no solo dentro de los máximos históricos que ya se vieron, ¿verdad? Pero también superior entonces a este último ciclo que tuvimos. Lari, ¿qué hace un productor en el caso de un escenario en el que se extienda la cosecha? Y hablabas de algunos días, esto es siempre eventualmente. ¿Le conviene más este proceso de extensión en un escenario de extensión o tal vez que esté dentro del margen y bueno, de hecho se pueda hacer todo este proceso dentro de un calendario sin tantos sobresaltos? Bueno, siempre el productor decide qué es lo que va a plantar en el segundo ciclo muy sobre la hora, porque justamente no hay cómo saber, ¿verdad? Claro. Cómo se va a desarrollar ese primer calendario que es lo más importante, ¿verdad? Y en relación a qué es lo que le convendría más, depende mucho de cuál es la zona en la que está el productor y cuál es el destino final, de cuál va a ser su producción, a qué es lo que se dedica más, porque existe gente que indefectiblemente siempre luego de el primer ciclo de soja opta por plantar maíz luego, no solo por una diversificación de productos, sino que por una gestión de suelo también, pero al mismo tiempo existen otros productores que prefieren siempre hacer 2 ciclos de soja, ¿verdad? Claro. Entonces depende mucho también de cuál es el perfil, de cuál es la zona y principalmente de cuál es la ventana que va a tener respecto a qué es lo que le conviene plantar más en ese segundo ciclo. Larisa, en vista a que tenemos que liberarte en segundos, no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. Hablabas también de la zona del Chaco. ¿Arrancó dentro del escenario estimado o también fue un poco quizás desfasado en ese proceso de siembra? Como nosotros decimos, el Chaco es un mundo aparte, Sí. tiene su propio calendario de lluvias, entonces ellos plantan en otra época, ¿verdad? Ahora no se está plantando en el Chaco todavía, recién se comienza a plantar al comienzo de el próximo año, entonces mientras en la región oriental nosotros estamos hablando ya de germinación y de cuánto podría llegar a ser nuestra productividad, nuestros compatriotas chaqueños están en otro momento de el año, ¿verdad? Y un solo comentario también Adelante. más que quiero hacer respecto a este tiempo de calendario y en donde estamos los orientales frente a los occidentales, Sí. es que también mientras nosotros estamos concentrados en cómo germina la soja y cómo se va desarrollando esa plantación, es el momento del año en el que estamos mirando comercialización de maíz y en sentido contrario, ¿verdad? Cuando estemos mirando cómo se desarrolla esa safriña del maíz, vamos a estar concentrados en ver cuánto se está exportando de soja, ¿verdad? Así es. Entonces, en ese sentido, un punto importante es que estamos viendo niveles muy buenos de exportaciones de maíz, ya fueron enviados a el exterior 2,2 millones de toneladas. Desde Stonex nosotros estimamos que la safriña anterior tuvo 5,7 millones de toneladas y que nuestro crush interno es de 2,4. Consecuentemente, eso nos da un saldo de 1 millón de toneladas que aún están en el país, que tendría que salir en los próximos meses, porque una característica que nosotros tenemos en Paraguay y que se repite hace muchos años es que antes que empiece la cosecha
de la próxima safriña se termina de exportar todo ese excedente, ¿verdad? Entonces, un tema que tenemos que continuar siguiendo también respecto a el maíz es si efectivamente aumenta nuestro consumo interno, sea desde el sector industrial o con destino a la ganadería también, y al mismo tiempo darle seguimiento a esas exportaciones que siguen a todo ritmo igualmente. Larisa, ¿dónde la gente puede encontrar más información de este tipo de informes que realiza la consultora Stonex y bueno, más datos también sobre quizás los servicios que ofrece la consultora? Bueno, en stonex.digital están todos nuestros relatorios y al mismo tiempo también pueden seguir todas las publicaciones que venimos haciendo, no solo en el sector agrícola, sino en el de combustibles también, por ejemplo, en donde llegamos ahora a el país, que van siendo publicados tanto en nuestro perfil en LinkedIn como en nuestras redes sociales como Instagram, por ejemplo. Larisa, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente martes. Gracias, igualmente estamos en contacto y espero que nos reencontremos pronto también. Así será. Estuvimos en conversación con Larisa Barbosa, analista senior de inteligencia de mercado de la consultora Stonex, hablando sobre el panorama y perspectiva agrícola. Muy interesantes los datos que estaba compartiendo Larisa en ese sentido, y sobre todo esto que mencionaba, la reconfiguración del escenario del mercado agrícola y su incidencia también en la región y por supuesto en Paraguay. Así hacemos la primera pausa y a la vuelta seguimos compartiendo información económica de relevancia. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía de todos los días. Recordarles que no solamente vamos por la emisora Radio 1000, sino también a través de las redes X y también en YouTube. ¿Es así, Ada, verdad? Así mismo. Es momento de compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos, Ada? 210 millones de dólares es la deuda que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene con el sector de la construcción al 15 de octubre, correspondiente a facturas impagas por obras ejecutadas. A este monto se suman más de 100 millones de dólares en intereses que el Estado no reconoce, comentó el ingeniero José Luis Heiseke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, Capaco. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y es momento de compartir lo que está pasando a nivel internacional en materia económica. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, las importaciones de Estados Unidos muestran una desaceleración hacia finales de 2025 por la incertidumbre arancelaria y el menor dinamismo del consumo. En octubre, los volúmenes de contenedores bajaron 0,1% respecto a septiembre y 7,5% frente al año previo. Para noviembre y diciembre se proyectan descensos del 14,4% y 17,9% respectivamente, lo que haría de diciembre el mes más lento desde marzo de 2023. El año podría cerrar con 24,9 millones de TEU, un 2,3% menos que en 2024, mientras que el inicio de 2026 también se vería afectado por el adelantamiento de envíos ante los cambios arancelarios. El comercio con China refleja igualmente el impacto de las tensiones comerciales. En octubre, las exportaciones totales del país asiático cayeron 1,1% interanual, impulsadas por una reducción superior al 25% hacia América. En el puerto de Long Beach, las exportaciones de soja descendieron 93% en los primeros 9 meses de 2025 como resultado de las represalias chinas, aunque se espera cerrar el año cerca del récord de 9,6 millones con perspectivas de una leve recuperación en 2026. Siguiendo con información de Bloomberg, el dólar vuelve a destacarse como uno de los activos más atractivos del mundo tras un repunte de 3% desde su mínimo de septiembre, pese a acumular una caída de casi 7% en el año, la mayor en 8 años.
Y siguiendo con la misma información, la estrategia de carry trade, que consiste en pedir prestado en yenes o francos suizos para invertir en dólares, ofrece rendimientos ajustados al riesgo superiores a los de las acciones europeas y la deuda china. La menor volatilidad en el mercado de divisas, que mueve unos 9,6 billones diarios de dólares, ha reforzado el atractivo del dólar en las carteras globales. De acuerdo siempre con Bloomberg en línea, el dólar también supera a otros activos en términos de riesgo ajustado en un contexto de incertidumbre por la posible desaceleración del repunte bursátil vinculado a la inteligencia artificial. Con una prima de riesgo negativa para las acciones estadounidenses y una inflación del 3% aún por encima del objetivo de la Reserva Federal, las operaciones de carry trade en dólares podrían seguir siendo rentables hacia 2026. ¿Más información? Siempre con Bloomberg, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron tras el avance del Senado hacia el fin del cierre del gobierno más largo en la historia del país. El rendimiento a 10 años aumentó 4 puntos básicos hasta 4,14%, luego de una votación de 60-40 para impulsar el proyecto de ley que busca reabrir la administración. El optimismo redujo la demanda de activos refugio y elevó los futuros del Standard & Poor's 500 en 0,7% durante las operaciones asiáticas. La medida aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes antes de pasar al presidente Donald Trump para su firma. Aunque el Senado levantó su sesión hasta el lunes sin fecha definitiva de votación, se espera que la Cámara la trate el miércoles y que el gobierno se reabra el viernes, siempre que no surjan retrasos en el procedimiento. Y con esto hacemos nuestra segunda pausa y a la vuelta seguimos compartiendo más información económica, esta vez de lo que está pasando a nivel regional y por supuesto ya aterrizando en Paraguay. Seguimos escuchando Economía a Mil. Gracias por la compañía de todos los días y retomamos a la audiencia el concepto económico y en la edición de hoy vamos a compartir el riesgo país. En algún momento habrán escuchado sobre el riesgo país y cómo se mide y obviamente la implicancia que tiene eso, sobre todo en los inversionistas que ven muy afinadamente cuánto está el riesgo país de una determinada economía. En ese sentido, el riesgo país es un indicador clave para entender la confianza que inspira una economía ante los inversores internacionales. Mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus compromisos financieros y se expresa a través de la prima de riesgo. Cuando esta prima es alta, significa que los inversores exigen una mayor rentabilidad para asumir un riesgo mayor, lo que encarece el financiamiento y desalienta la inversión extranjera. Entre los factores que elevan el riesgo país se destacan la inestabilidad política, los desequilibrios económicos y los problemas de seguridad. También influyen la transparencia de los datos macroeconómicos, la capacidad de pago de la deuda, la calificación crediticia y la solidez del sistema financiero. Por esta razón, un bajo riesgo país no solo mejora la reputación internacional, sino que también favorece el acceso al crédito, reduce el costo del endeudamiento y atrae capitales. Con respecto a la prima de riesgo, también llamada riesgo país o riesgo soberano, es el sobreprecio que un Estado debe pagar para colocar su deuda frente a otro emisor considerado libre de riesgo. En Europa, la referencia es el bono alemán, mientras que en América se utiliza el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Se mide a través del índice de bonos de mercados emergentes, conocido como ENVI en inglés, elaborado por el banco JP Morgan, que expresa la diferencia de rendimiento en puntos básicos. Por ejemplo, un riesgo país de 1.200 puntos significa que el país debe pagar 12 puntos porcentuales adicionales de interés para financiarse. Este índice resume la percepción de los mercados sobre la solidez y la credibilidad económica de un país. Un valor alto indica mayor riesgo de incumplimiento e inestabilidad macroeconómica. Las variaciones del ENVI pueden deberse a factores internos como el déficit fiscal, la inflación o la incertidumbre política y a factores externos como el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos o los cambios en el apetito global por riesgo. Y ya situándonos en números y puntos, en América Latina los valores más bajos se observan en Uruguay, Chile y Paraguay con niveles por debajo de 120 puntos, lo que refleja estabilidad macroeconómica. Y en un rango medio se encuentran Perú, Guatemala, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, que mantienen fundamentos sólidos. Y más arriba aparecen Brasil y México con un riesgo algo mayor por factores políticos y fiscales. Entre los países con riesgo medio alto
tanto, figuran Colombia, Honduras y El Salvador, donde la incertidumbre institucional pesa sobre la confianza. Y en el extremo más vulnerable se ubican Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, reflejando desequilibrios fiscales, inflación elevada y pérdida de acceso a los mercados internacionales. Así que ya está incorporado el riesgo país, el índice de justamente esto que mencionábamos de mercados emergentes, conocido como ENVI, y cómo está Paraguay con respecto a otros países de la región. Y mañana me comprometo a seguir ahondando sobre los conceptos económicos y vamos a hablar sobre el subsidio al transporte público y todo lo referente también a este concepto. Seguimos compartiendo información, esta vez de lo que está pasando a nivel regional. Nos trasladamos hasta Argentina y, de acuerdo con Bloomberg en línea, el gobierno de Javier Milei impulsó las expectativas de un acuerdo comercial con Estados Unidos luego de que Luis Caputo y el embajador de Argentina en Estados Unidos afirmaran que el entendimiento está prácticamente terminado. El canciller viaja a Estados Unidos para avanzar en las gestiones, mientras el anuncio final dependería del momento elegido por Donald Trump. El acuerdo, considerado de alto impacto, apunta a fortalecer la alianza bilateral y facilitar el acceso de productos argentinos, especialmente agroganaderos, al mercado norteamericano. El pacto contempla una reducción recíproca de aranceles en algunos sectores, dado que el Mercosur impide firmar un tratado de libre comercio. Actualmente, Estados Unidos representa el 8% de las exportaciones argentinas, por 6.394 millones de dólares frente al 7% destinado a China. La negociación incluye la revisión del arancel aplicado desde abril, que subió de 1,2 a 10%, y la posibilidad de recuperar cupos de exportación de acero y aluminio, puntos centrales en la agenda bilateral. ¿Qué está pasando en Brasil? Y de acuerdo con Portal Globo, el Banco Central de ese país mantuvo la tasa Selic en 15% anual, su nivel más alto en casi 20 años, y expresó una mayor convicción de que esta tasa es suficiente para llevar la inflación hacia la meta. Fue el tercer mantenimiento consecutivo en un contexto de moderación económica y reducción de expectativas inflacionarias, aunque aún por encima del objetivo del 3%. La institución no anticipó el inicio de recortes, mientras el mercado proyecta una baja a partir de enero de 2026. El Copom incorporó una estimación preliminar sobre la ampliación del rango de exención del impuesto a la renta, que fijará el límite en $5.000 mensuales desde enero de 2026. La medida podría impulsar el PIB, pero también elevar la inflación. El Banco Central de Brasil advirtió que la economía aún opera por encima de su potencial y que la desaceleración del crecimiento sigue siendo clave para reducir las presiones de precios. De Argentina a Brasil, ahora nos vamos hasta Uruguay. De acuerdo con Ámbito, la economía uruguaya mostró señales de desaceleración en el tercer trimestre de 2025. El indicador mensual de actividad económica creció 0,2% interanual en agosto y cayó 0,8% frente a julio, interrumpiendo una racha de 13 meses de expansión. El índice líder del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social uruguaya se mantuvo estable y el índice de confianza del consumidor bajó 52 puntos, 3 menos que en un año antes. La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay mantiene su proyección de crecimiento del PIB en 2% para 2025 y 1,8% para 2026, con un aumento del consumo privado de 2,3% y una caída de la inversión de 1,5%. Pese al enfriamiento de la actividad, la recaudación del IVA se mantuvo sólida y dio alivio a las cuentas públicas. En el tercer trimestre, la recaudación total creció 8,52% en pesos corrientes y 4,03% en términos reales, impulsada por un aumento de 5,63% en el IVA interno, mientras el IVA importación avanzó 0,95%. Este desempeño muestra que el consumo sigue siendo un sostén clave para la recaudación, incluso en un contexto de menor dinamismo económico. Y ya aterrizando a temas económicos de lo que está pasando a nivel nacional, de acuerdo con ABC, y siempre como punto central en las últimas semanas, es el cuestionamiento y el reclamo, sobre todo que hace el sector de la construcción, sobre la deuda que mantiene el Estado con este sector. Y en ese sentido, ABC da cuenta que los gremios de la construcción alertaron sobre la situación crítica del sector ante las deudas del Estado, que superan los $300 millones, de los cuales 110 millones corresponden a intereses. La Capaco y la Cadimaco reclamaron al gobierno un plan claro de pagos y mayor transparencia en el cronograma de regularización, pese a que parte de los compromisos fue cancelada
dada el inicio de la actual administración, persiste la incertidumbre sobre el pago total, lo que afecta a contratistas, proveedores y trabajadores. El MOPC ejecuta obras por $690 millones en corredores nacionales, pero no ha cancelado las obligaciones con las empresas contratistas. Los gremios advierten que la falta de liquidez está generando cesación de pagos y poniendo en riesgo la continuidad de los proyectos y el empleo en el sector. También insistieron en la necesidad de un diálogo responsable con las autoridades para restablecer la confianza y garantizar la sostenibilidad de la construcción, uno de los motores de la economía nacional. ¿Más información? De acuerdo con Agencia de Información Paraguaya, Paraguay y Costa Rica fortalecieron su relación bilateral durante la tercera cumbre ministerial de la OCDE celebrada en Asunción. En la reunión entre el canciller Rubén Ramírez Lescano y el ministro de Comercio Exterior costarricense Manuel Tovar, ambos países firmaron un memorándum de entendimiento mediante el cual Costa Rica, como miembro de la OCDE, brindará apoyo técnico y acompañamiento a Paraguay en su proceso de adhesión al organismo. El canciller destacó el rol de Costa Rica como presidente del Consejo de la OCDE, que permitió a Paraguay avanzar en un tiempo récord en dicho programa. El encuentro también incluyó la revisión de la agenda comercial bilateral, con énfasis en los sectores cárnico, farmacéutico, tecnológico y de telecomunicaciones, identificados como áreas estratégicas para fortalecer la integración económica y promover inversiones conjuntas. Ambas autoridades coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación y consolidar una alianza que contribuya al desarrollo y la competitividad de ambos países en el ámbito regional e internacional. ABC da cuenta también que el sector avícola paraguayo atraviesa un escenario complejo por el aumento del contrabando de carne aviar desde Brasil y Argentina tras el cierre del mercado chino por casos de influenza aviar. En ese sentido, Jerónimo Vargas de Pollos Caseros señaló que la frontera muy permisiva facilita el ingreso de productos ilegales, afectando el mercado formal. Por su parte, Blanca Soupens de Granja Avícola La Blanca añadió que los bajos precios argentinos por el exceso de oferta impulsan este flujo irregular, aunque confía en que se normalice cuando ese país recupere sus habilitaciones. Entre enero y octubre, las exportaciones de carne aviar descendieron 32% en volumen y 35% en ingresos, con 3.977 toneladas por $6,4 millones frente a 5.878 toneladas y $9,9 millones un año atrás. Albania, Vietnam e Irak continúan entre los principales destinos, aunque este último cerró temporalmente su mercado a Paraguay por exceso de oferta. Y ya para ir cerrando este espacio, es momento de compartir lo que habitualmente hacemos aquí, que es el análisis económico que realizamos desde la consultora MF Economía e Inversiones y que es publicado en el impreso de ABC y también replicado en su digital. Y en la edición de hoy se aborda acerca del... En realidad este es un artículo del fin de semana, ¿correcto? Sí, pero lo compartimos hoy porque venimos justamente desglosando, como no tenemos programas hoy domingo, entonces lo tomamos del fin de semana también, pero hoy también se publica, obviamente, un artículo de la consultora. Y en este sentido, el Tesoro a la deuda, 100% del subsidio al transporte provino de bonos y créditos. Entre 2015 y 2024, los aportes y subsidios al transporte público y otros sectores totalizaron un poco más de $208 millones y entre enero y septiembre de 2025 sumaron unos 262.000 millones de guaraníes, acumulando así un conjunto de recursos destinados en más de $250 millones. Hasta 2020, los fondos provinieron del Tesoro, fuente 10, pero desde 2021 el financiamiento pasó al crédito público, fuente 20, marcando un cambio estructural en la política de subsidios. Así que la gente que quiere ahondar sobre este artículo y otros, ¿dónde lo pueden hacer, Ada? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, X, también en nuestro canal de WhatsApp, MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía a Mil. Agradecerles como siempre la preferencia, la sintonía y recordarles que este capítulo, ya lo decía también Ada, en su momento pueden volver a escucharlo a través de nuestro canal que tenemos habilitado en la plataforma Spotify, donde subimos todos los días con un día quizás de rezago del programa que tenemos aquí también en Radio Mil. Y bueno, también pueden buscarnos en el canal de YouTube como MF Economía y también pueden encontrar todos los capítulos ahí. Nos despedimos, que tengan un excelente martes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.